Bien, después tenemos las glándulas bulboureterales o de Cowper, como les quieran decir. Son estas pequeñas, acá está la foto, no sé si lo ven. Bueno, son pequeñas glandulitas que se encuentran justamente debajo de la próstata, que está acá, ¿sí? Ven cómo se relaciona. Y la función básicamente de esto, que es lo que más me interesa que sepan, es que secretan un líquido alcalino que justamente va a lubricar y neutralizar la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Por eso yo les decía que las infecciones urinarias en el hombre eran mucho menos frecuentes que en la mujer, justamente por esto del semen y esta capacidad que tienen, gracias a estas glandulitas, de alcalinizar, lubricar y neutralizar esa acidez de la uretra y limpiar de alguna forma la vía antes del paso del semen, ¿sí? Esa es la función de estas pequeñas glandulitas, ¿sí? Que están por debajo de la próstata, las glándulas de Cowper. Eh, y este líquido puede tener espermatozoides, ¿sí? Por ende, es el famoso coitus interruptus, no lo quiero decir de otra forma, no es un método efectivo porque hay justamente el líquido, este es el famoso, lo que secretan estas glándulas es el famoso líquido preseminal. Entonces sabemos que ese líquido preseminal, entrada del semen en sí, a lo que sería el conducto de la uretra, hace que puedan tener algunos espermatozoides, por ende, la mujer puede quedar embarazada igual, ¿sí? Acuérdense siempre de eso, de que estas glándulas pueden tener espermatozoides, por lo cual este líquido preseminal puede dejar embarazada a una mujer, ¿sí? Si bien es el ¿Hablas de paso, ese pequeño flujo? sí, justamente Ah, por eso no es un método efectivo esto del coito interrumpido, porque se sabe que este líquido preseminal puede tener espermatozoides, ¿sí? Y bueno, la verdad es que un por eso embarazo, pregunto, ¿ese flujo es ese flujo transparente que se tiene, claro, que por tienen los ejemplo, hombres? por Ah, ok. ejemplo, ¿sí? ¿Así se llama? Claro, sí, Ah, ok, sí, sí, ok. sí. Es simplemente un líquido que secreta y lo que va, o sea, es un líquido que se secreta eh, pre-semen, por decirlo de alguna forma, y va a lubricar y neutralizar toda esa acidez que va a tener la uretra propia por la orina, ¿sí? Es como que lo va a limpiar y es el paso previo. Pero el tema es que ese líquido preseminal tiene espermatozoides, por ende, hacer la práctica del coito interrumpido no es un método seguro porque al tener espermatozoides la mujer puede quedar embarazada igual, ¿sí? Bien. Después tenemos el pene en sí, ¿sí? Hablando de ya la última parte, fíjense que esta parte de, bueno, tenemos el cuerpo del pene, ¿sí? El tejido eréctil que va a estar acá, el cuerpo cavernoso, que ya lo vimos, que va a estar por encima de la uretra, acá no tengo una foto, a ver si, bueno, acá se ve, ¿sí? Este sería desde un corte, todos estos van a ser los vasos, obviamente, el cuerpo esponjoso y la uretra, ¿sí? El cuerpo esponjoso es como que va a rodear a la uretra y por otro lado vamos a tener el cuerpo cavernoso un poco más alejado, ¿sí? Eh, bueno, cuerpo del pene, glande y el prepucio que va a ser esa especie de piel que va a recubrir el glande. Hay una patología que se llama fimosis, que es lo que hoy había dicho Cristina en el chat, por eso le dije que iba a contarlo ahora, que justamente es cuando el prepucio está muy estrecho y no permite que se retraiga sobre el glande, o sea, no permite que se baje, digamos, esa pielcita y no provoca la salida del glande. Entonces, esa patología se llama fimosis y va a generar muchas veces dolor, sobre todo durante las relaciones sexuales en el hombre, y muchas veces hay que someterse a una pequeña cirugía para tratar de cortar esa piel, ese prepucio que no deja que se retraiga todo el glande y que no se retrae del todo y no permite la salida del glande y genera molestias en el varón, ¿sí? Eso es una de las patologías que también más van a escuchar, el tema de la fimosis, el varicocele, etcétera. Como hoy se los contaba con lo del varicocele, ahora les cuento lo de la fimosis, ¿sí? De hecho, a los niñitos lo que hacemos es palparle los testículos para ver que estén los testículos en bolsa, ¿sí? O como en forma de pinza, y después le retraes el prepucio
esto obviamente con guantes, le retraes el prepucio para ver que no tenga signos de fimosis, ¿sí? Si les cuesta un poco bajarle la pielcita, o sea, el prepucio, seguramente estemos ante la presencia de una fimosis, porque por ahí también la mamá te va a referir de que le cuesta, porque cuando lo baña, etcétera. Y si es un niño más grande, tipo 12 años, ya preguntarle, ¿sí? Ser un poco más directo y preguntarle si esto sucede o no, porque si no estamos en presencia de una fimosis. Y después, cuando sea más adolescente y cuando inicie relaciones sexuales, va a tener molestias. Y bueno, es un procedimiento local, rápido, que nada, lo hace el urólogo, ¿sí? Bien. Y bueno, el espermatozoide, ¿sí? Básicamente, este es un espermatozoide, va a tener una cabeza, una porción media y una cola. Esta cola va a ser una especie de fimbria, va a ser lo que le va a generar el movimiento al espermatozoide, va a hacer que se deslice como si fuera una viborita por todo el canal vaginal, ¿sí? Repito, si el moco cervical está preparado para recibirlo, va a nadar tranquilamente en ese moco cervical hasta que llegue a la trompa y se encuentre con el óvulo y lo fecunde. O si no, ¿sí? Lo que va a hacer es se va a quedar en el camino. Acuérdense que el espermatozoide vive hasta 5 días en el cuerpo, digamos, de la mujer, por ende, nada, tengan cuidado con el tema de las pastillas, eso si están iniciando la primera semana, ¿se acuerdan los que les conté, etcétera? Después, en otra Está clase 5 días como amenazando, digamos. claro, exactamente. Entonces, nada, después cuando les dé la charlita de anticoncepción vamos a ahondar un poquito más en esto. Pero básicamente esta cola es lo que le va a permitir que se deslice, sí que nade por todo el moco cervical y que llegue, en caso de que pueda hacerlo, a justamente a la región de la trompa donde se va a encontrar con el óvulo. Si la mujer tiene un método anticonceptivo en el cual no ovula, por más de que llegue el espermatozoide, no va a haber óvulo que fecundar, ¿sí? Y la mayoría de los métodos lo que hacen es espesar este moco cervical, por ende ni siquiera va a llegar, por más de que no haya óvulo, porque va a quedar atrapado ahí en ese moco cervical bien, bien espeso, ¿sí? ¿Y tienen Fíjense que alguna patología los espermatozoides? No. ¿Son no, más débiles? No. no, eso por ahí en los casos de infertilidad, Ok. pero no, no. Eh, bueno, tienen las mitocondrias, ¿sí? Fíjense cómo nos volvemos a la primera clase de biología, por allá donde vimos las organelas, mitocondrias, núcleo, etc. Fíjense que tienen las mitocondrias, tienen un núcleo, y bueno, básicamente esta es la anatomía: cabeza, porción media y cola. La parte más importante acá sería la cola también, porque genera el movimiento, y obviamente el núcleo, porque ese núcleo se va a fusionar después con la actividad genética o la información genética del gameto femenino. Por consiguiente, después se va a dar la fecundación. El sexo del bebé lo elige el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, vieron que nosotros tenemos cromosomas XX y el hombre tiene cromosomas XY. Por ende, la mujer siempre va a ceder una X, pero el hombre puede ceder una X o una Y. ¿Ok? Entonces, si la mujer pone una X y el hombre pone una X, el sexo va a ser femenino. Si la mujer pone una X, porque la mujer siempre va a poner una X, pero el hombre pone una Y, el sexo va a ser masculino. Por ende, el sexo del bebé lo elige el hombre, chicas. Bien. Y esto no es más que el proceso eréctil en sí, donde primero va a estar la excitación, donde va a dar lugar a el cambio. Bueno, vamos a esta foto que es un poco más descriptiva. Primero, el pene va a estar en una relajación, ¿sí? Después, cuando se genere la excitación, que obviamente esto va a ser por una actividad neuronal, y que va a entrar a través de los sentidos, obviamente, va a empezar el pene va a estar erecto, ¿sí? Ahí es cuando va a salir este líquido preeyaculatorio, que acuérdense, limpia la uretra, ¿sí? Lo alcaliniza, pero puede tener espermatozoides, por ende el coitus interrumpus no es lo ideal. Y por último, ¿sí? Obviamente el pene va a seguir erecto, va a llegar el orgasmo, en donde va a dar lugar a la salida de todo el líquido eyaculatorio, o sea, el semen en sí, y todo esto obviamente regulado por todas estas estructuras que vimos, ¿sí? Los conductos, las vesículas, la próstata, las glándulas de Cooper que van a secretar primero este líquido preeyaculatorio, etc. ¿Sí? Entonces vamos a tener la primera fase, que es de excitación.
la segunda fase, que es la meseta, el orgasmo en sí, y la resolución, que es la caída del pene después del acto sexual eréctil, que va a llegar a un plano mayor, digamos. ¿Sí? Bien, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Se entendió todo? ¿No entendieron algo? Los escucho, las escucho. Sí, justo de los problemas que hay, ¿no? En los varoncitos muchas veces, y bueno, justo Julia había preguntado sobre cuando juntan líquido en los testículos, que es la hidrocele. La hidrocele, claro. También. Hidro de agua, por eso se dice hidrocele. Sí, y cele viene de los testículos, exactamente. Sí, te escucho, Cristina, perdón, te interrumpí. Sí, no, que las distintas patologías que hay, ¿no? En la parte de los genitales de los